Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. La carta a los Hebreos nos acompaña en este día y hoy tenemos el capítulo 12 del 18 al 19, luego del 21 al 24. Ustedes no se han acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni han oído aquella voz que el pueblo al oírla pidió que no le siguiera hablando. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Ustedes se han acercado al monte Sión, ciudad de Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos escritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Queridos amigos, una linda comparación. Antiguo Testamento, Moisés, y el Nuevo Testamento, Jesucristo. Hago ave yande, ave no ya repetigina la peperri pajanguay jaina pequeja lleva, porque dice, no se han acercado a esa montaña donde todo es temblor, donde todo parece miedo. No. Aquí, queridos amigos, nosotros no amamos a Dios por una manifestación de algo que cae sobre nosotros. No es de yar. Ustedes se han acercado justamente cerca de algo maravilloso, que es el mismo Hijo de Dios, Jesús. Ustedes se acercaron a Él y esta es una gran fiesta de millares de ángeles en fiesta. Se han acercado a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios que es juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su plenitud, a su destino. Queridos amigos, esto nos entusiasma también a nosotros. Si nosotros nos hemos acercado, significa que nosotros hemos entrado. Yaikea lleva a pertenecer a una iglesia. Ñande con ñaime upebeina. Fuimos bautizados. Aupea ñande ya yesa peana. Ña mañana. Ya echana. Va eva peñan de yarala o me ñande goave. Va eva peñan de yarala y cuave ñande goave. Ustedes entonces no se han acercado a cosas que te hacen creer simplemente porque tenés miedo, sino que porque justamente es el Señor Jesús que nos libera y nos da esa alegría y esa gracia de caminar en su plenitud. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.